los jóvenes socialistas renovadores del PSOE se disponen a presentar a su partido ante la opinión pública. Saben bien que el rostro que el PSOE ofrezca ahora ante los españoles va a marcar su imagen política para los próximos años. Para el 5 de diciembre, cuando faltan 10 días para que se celebre el referéndum sobre el proyecto de reforma del gobierno Suárez, se convoca en Madrid el 27 Congreso del PSOE. La fecha elegida es también un modo de definición política. Para nosotros el referéndum era claro que era un éxito del gobierno y nos parecía bien. O sea, un éxito que aceptaba muy bien porque era abrir el espacio político. Pero era verdad también que a la oposición, en general a la Fuerza Democrática, la dejaban en una situación muy extraña. Entonces nosotros queríamos celebrar un congreso. Era el contrapunto del referéndum. Quiero recordar eso porque parece una broma, pero es verdad. Adolfo Suárez ha intentado convencer a Felipe González de que el PSOE se legalice como partido con arreglo a la ley de asociaciones todavía existente. Ello hubiera supuesto un aval político impagable para el gobierno en aquellos momentos previos al referéndum. Pero el líder socialista se niega, porque no admite las condiciones que esa ley pretende imponer a los partidos. Los socialistas celebran pues su congreso como partido ilegal, pero muy tolerado por el gobierno Suárez, además de ampliamente respaldado por el socialismo internacional. Los más importantes líderes socialistas de 3 continentes acuden a este 27 Congreso del PSOE, el primero que se celebra en España desde 1932. Las grandes estrellas internacionales del Congreso son el viejo socialista italiano Pietro Nenni, el francés François Mitterrand, el chileno Carlos Altamirano, el inglés Michael Foot y, sobre todo, el sueco Olof Palme y el alemán Willy Brandt, presidente de la Internacional Socialista y Premio Nobel de la Paz. Sus intervenciones, arropadas por el entusiasmo de los asistentes, evidencian un decidido apoyo internacional a este Partido Socialista renovado, que mide sus primeras armas en la vida política de la España predemocrática. Compañeros, en el difícil camino hacia la libertad de la democracia podréis contar con nuestra inquebrantable solidaridad. Después de 37 años de clandestinidad, el PSOE es prácticamente un desconocido en España. Por eso, los dirigentes socialistas despliegan todos los recursos de que disponen para dejar bien definida la identidad de su partido. Lo que buscan es una eficaz presentación en sociedad. Una presentación de verdad, antes incluso de la legalización, una presentación en fuerza de quiénes éramos y qué pedíamos. Romper una barrera, que era la barrera de la comunicación o de la incomunicación, que era extraordinariamente difícil de atravesar y que un hecho de esa magnitud era inocultable, no podía pasar desapercibido. El partido en esta notoriedad buscada, el secretario general del PSOE prescinde deliberadamente del tono fogoso de sus invitados y opta en su discurso de apertura del Congreso por una larga intervención moderada y reflexiva sobre la situación política española. Es difícil contener el grito y hablar con serenidad, pero nuestra situación exige esa serenidad. Exige que asumamos el pasado para superarlo, no para anclarnos en él. Exige que miremos al futuro, sin renunciamientos imperdonables, con afán de justicia, pero no de venganza. Felipe González no es excesivamente crítico con el proyecto reformista de Suárez, al que reconoce indudables méritos políticos y que ha logrado además desconcertar a la oposición hasta el punto de amenazar seriamente su ya escasa cohesión interna. Es evidente que en la oposición democrática existe una crisis profunda. Es, sobre todo, una crisis de adaptación. Hemos dicho anteriormente que el motivo fundamental de la crisis
radica en el anuncio del proyecto de reforma política por el Gobierno Suárez. En el mismo se contienen varios pasos de importancia política innegable en los que la oposición se ve envuelta y a los que se verá obligada a responder. Ante un auditorio notablemente radicalizado por tantos años de militancia clandestina, el líder socialista anuncia claramente su disposición a negociar con el Gobierno, aunque manteniendo siempre como objetivo irrenunciable la instauración de una auténtica democracia en España. Mantener una actitud de automarginación, de entreguismo, o lo que es lo mismo en sus efectos, de política del todo o el nada, puede acentuar la crisis y retrasar el proceso de transformación democrática de nuestra sociedad. Es necesario insistir en nuestra reivindicación de una alternativa democrática limpia, o como hemos dicho en otras ocasiones, es necesario insistir en que estamos dispuestos a negociar el proceso de tránsito de la dictadura a la democracia, pero no el objetivo democrático mismo. En contraste con la moderación de las palabras de Felipe González, las resoluciones aprobadas en el Congreso tienen un tono mucho más radical. En su resolución política, por ejemplo, el sector más izquierdista consigue introducir por primera vez el término marxista en la definición ideológica del partido. Una calificación que no aparece siquiera en el programa máximo del PSOE y no está tampoco en los estatutos de ningún partido socialista europeo. El 8 de diciembre se clausura el 27 Congreso del PSOE, con el triunfo de la línea política que Felipe González ha marcado para el futuro de su partido, y por encima también de las críticas del sector más radical, que considera excesiva la influencia socialdemócrata en la dirección del partido. Faltan 7 días para el referéndum.